Ustedes no se han dado cuenta que en tiempo de Navidad no se predica sobre el nacimiento de Jesucristo. Se hace una gran actividad musical, se hace un drama, se hace una serie de cosas, pero en la mayoría de la iglesia se lee la Escritura como si fuera parte de solamente de historia. Y es historia, pero además de historia es teología, es doctrina. Se aprende mucho cuando nosotros revisamos los versículos y las porciones que nos hablan de la venida de Dios al mundo. Eso es lo que toca, y doy gracias a Dios por la oportunidad de poderlo predicar en septiembre, porque igual una vez en una iglesia pusimos una canción de Navidad y alguien nos dijo, pastor, es una canción de Navidad, eso póngalo en Navidad. La canción, en cualquier época del año, nosotros estamos contentos que Cristo nació, ¿verdad? Amén. En cualquier época del año es una realidad que Dios vino al mundo, ¿verdad? Amén. De hecho, no sabemos exactamente la fecha. ¿Sabían ustedes que fue Constantino el que dijo que era el 25 de diciembre? Pero nosotros sí celebramos que Cristo vino al mundo. Y de eso es lo que nos habla la Escritura de hoy. Déjenme decirle también algo muy importante para el conocimiento suyo. A la gente le gusta recordar los grandes eventos y los grandes momentos de la historia. Y dependiendo de donde usted venga y le preguntan cuáles son los eventos más grandes de la historia, todo el mundo tiene una opinión diferente. La independencia de su país, el día que nació, el día que se casó, o para algunos el día que se divorció, y cosas por el estilo. La historia universal, la historia de toda la humanidad, tiene 3 eventos, 2 cumplidos y 1 por cumplir, que son los más grandes eventos de la humanidad. No hay nada que lo supere, por la manera en que sucedieron, por quienes estuvieron involucrados y por lo que representaron para toda la humanidad. Hay 3 eventos, 2 cumplidos y 1 por cumplir. La venida de Cristo, la resurrección de Jesucristo y la próxima segunda venida de Jesucristo. Esos son los eventos más grandes de toda la humanidad. Nadie va a superar los 2 que ya transcurrieron, ni nadie va a superar, ni nada va a ser un evento más grande que la segunda venida de Jesucristo. ¿Okay? De manera que hagámonos la vida fácil, no nos compliquemos con fechas y cosas. La venida de Jesucristo, Dios hecho hombre a morar en la tierra, su resurrección y la próxima venida a este mundo son los eventos más grandes de la historia. No importa lo que vaya a pasar, no, pastor, usted no sabe lo que se va a formar en Siria. Oh, usted no sabe nada de eso. Eso va a ser, no importa. El evento más grande de la humanidad, que de hecho va a superar los 2 anteriores, es la segunda venida de Jesucristo. Claro está, sin la primera venida no hay resurrección, y sin resurrección no hay segunda venida. ¿Ok? Pero todos tienen una importancia y todos tienen un objetivo dentro del plan de Dios. El evangelista Mateo nos narra a su manera, a la manera de un judío, de un hebreo, hablando a su pueblo, a sus hermanos, los eventos acerca del nacimiento del Señor Jesucristo. Y vamos a ver cuántas cosas nos quiere decir Mateo, aunque posiblemente él sea el que, de los evangelistas que narran el nacimiento de Jesucristo, el que menos detalles nos dé. Si vamos a Lucas, pues vamos a encontrar un sinfín de detalles. El evangelista Mateo nos dice así en los versículos 18 al 25 del primer capítulo del evangelio que él escribió. El nacimiento de Jesucristo fue así. No hay duda, no hay diferencia con nadie más. Tiene elementos y ha investigado y testigos y ha hablado y ha sido parte de todo lo que Dios le ha dado para que nosotros conozcamos cómo fue que Dios se hizo hombre. Fue así, no cabe duda. Estando María, su madre, desposada con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era un hombre justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, aquí el ángel del Señor se le apareció en un sueño, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho del Señor por el profeta, que dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Dios con nosotros.
Esta es la clave del nacimiento de Jesús. Y dice el versículo 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su esposa, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y llamó su nombre Jesús, en una total obediencia a lo que Dios le había indicado. Oremos. Padre, te alabamos, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque hay gente dispuesta a escucharla. A mí, escóndeme detrás de tu cruz con mis defectos para ponerme en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la venida de Jesús al mundo, o la venida de Dios al mundo, la encarnación. Nosotros creemos que ha habido una sola vez en que se ha producido la encarnación de Dios, la encarnación del ser divino. Esa venida fue uno de los acontecimientos más fenomenales, pero también más perturbantes para la historia de la humanidad. Necesitó, el evento se vio cubierto de una cantidad de cosas inusuales y sobrenaturales sobre todas las cosas. Jesucristo vino al mundo habiendo existido ya, y lo hizo de la manera que Dios entendió que era eficiente, que era útil y que tenía que hacerlo porque así estaba anunciado para poder cumplir con el plan que tenía Dios con nosotros. Vamos a aprender algunas cosas muy interesantes acerca del nacimiento de Jesucristo. Por ejemplo, el versículo 18 dice así la Escritura: el nacimiento de Jesucristo fue así. No hay otra historia acerca del nacimiento de Jesucristo. No hay otro evangelio. No hay aquí nada que no sea verdad. Fue así. Mateo lo da como por seguro de que está siendo inspirado por Dios para narrarnos a nosotros lo que sucedió. Fue un hecho. No solo Mateo, hubo muchos testigos de aquel nacimiento. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María, su madre, desposada con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido al Espíritu Santo. Varias cosas bien interesantes en este versículo nada más. María, su madre. Sí, María fue la madre de Jesús. Madre es la que lleva a un ser en su vientre por 9 meses. Y María llevó un ser en su vientre por 9 meses. Desde la fecundación hasta que ella dio a luz. No cabe duda de que María es su madre. No cabe duda, como dice la Escritura, de que vino de carne de mujer, de que vino engendrado por mujer. Ahora bien, María fue la sierva usada por Dios, la sierva que Dios escogió dentro de muchas que estaban preparándose para ser la madre del Mesías, para la venida de Dios, hombre, a la tierra. Jesucristo mismo puso bien claro que María tenía una posición como madre, pero no tenía nada que ver con su divinidad. Ella no escogió ser la madre. Ella no hizo nada para ser la madre. Ella sencillamente, obedientemente se comportaba y vivía de una manera justa para que dentro de la posibilidad de las tantas vírgenes que había en Israel, pues ella fuera escogida. Fue la madre de Jesucristo, no hay ningún problema, pero con unas diferencias abismales en cuanto a la relación que siempre hay entre una madre y una hija. Lo primero que les voy a decir es que el hijo de María, no tenía la sangre de María. ¿Ok? Y de eso vamos a estar hablando, porque el texto se trata, más que del nacimiento, de la divinidad de Jesucristo. Cualquier niño nace y todos los días nacen niños. Y todos nosotros nacimos un día. Pero ¿cuál es la diferencia? En que nazca un niño normal de padre y madre, o nazca aquel que reclame para sí, que Dios nos diga que es Él mismo hecho carne viviendo entre nosotros, engendrado del Espíritu Santo. El versículo 18 dice que antes, ese versículo se nos narra que estaba desposada. Había una relación, o existe una relación en el pueblo judío, cuando las personas contraen este compromiso que significa casarse en matrimonio. Se conocen, los padres la presentan, se dan dotes, se hace una reunión y las personas entablan una relación que se considera casados. Ya no hay vuelta atrás, ya no hay separación, no es noviazgo como nosotros lo conocemos hoy, no es la idea humana de vamos a probar, ¿ok? ¿Cuántos novios y novias transcurren hasta que realmente nosotros decidimos realmente casarnos? No es así en la cultura hebrea. Había que estar
en un compromiso serio y cerrado. Era lo que se conocía como desposado. Y en esa relación había que vivir por un año antes que las personas en realidad pudieran vivir de manera física y tuvieran relaciones de tipo sexual, de tipo íntimo. Pero el año antes a ese tipo de relación, a esa convivencia, se consideraba que no era posible romperse a no ser por divorcio. ¿Ok? Había que dar carta de divorcio a la mujer o al hombre para poder romperse esa relación. Es una relación que se establecía y aunque no había relación íntima, aunque no convivían, las personas se consideraban desposados. Es importante tener esto en cuenta para que no nos equivoquemos, porque José nunca tocó a María en ese año. Esa era la regla, esa era la ley. Sin embargo, María se consideraba desposada, casada con José. Eso no se podía romper a no ser por divorcio, aunque no hubiera habido una relación física. Lo más importante en este versículo 18 es la enseñanza de que Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo. ¿Qué pasó? María está desposada. María no tiene relación con José. Este es su esposo ya, pero ellos no tienen una convivencia íntima. Sin embargo, dice la Escritura, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Se halló, se enteraron la gente, se dio a conocer, se descubrió, ¿verdad?, que María había concebido del Espíritu Santo. Una sola vez ha sucedido esto. Nunca antes el Espíritu Santo hizo que un ser se concibiera en el vientre de nadie. Carlomagno reclama a su madre que ella fue concebida, su hijo fue concebido por el Espíritu Santo. Eso no es cierto. Hay otros que lo reclaman por ahí también. Primera y única vez que el Espíritu Santo concibe una vida dentro del vientre de la madre. Nosotros nacemos del Espíritu cuando nosotros venimos a Cristo. Nosotros nacemos a la vida espiritual, pero ya hemos nacido físicamente del agua cuando salimos de la madre, y allí tuvo que participar un hombre y una mujer. Pero pastor, ¿cómo es esto? Esto es una violación de la ley que el mismo Dios estableció, de las leyes biológicas, de que un hombre tiene que dar células, el gameto masculino y la célula del gameto femenino se unen. Y si eso no sucede, no hay una nueva vida. Eso es una ley de Dios. Pero cuán difícil es de entender. ¿Qué trabajo les cuesta a la gente entender que el mismo que curó a un ciego, sin que interviniera ningún médico, que puso aquellas células y restableció la vista en alguien, puede hacer esto? El mismo que quitó una enfermedad, participando él solo, sin intervención de ningún hombre, en la restauración física del cuerpo, puede hacer lo que quiera hacer, puede poner lo que quiera poner y puede hacer que una criatura crezca, se desarrolle dentro del vientre de una madre sin participación de un hombre, que es la clave de la divinidad de Cristo. El Señor Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios. Nació de una madre, tuvo carne, tuvo todo lo que tenemos nosotros. Sin embargo, no pecó porque en él no había sangre humana. Su padre no participó y la sangre de su madre nunca se mezcló con la de Jesús, porque no se mezcla. Cuando nosotros estudiamos este proceso en el vientre de la madre, hay una cosa que se llama placenta y hay ahí una cosa que se llama barrera placentaria. Pasan algunos elementos de la sangre de la madre, perdón, a la sangre del feto, incluyendo el oxígeno, pero nunca se mezcla la sangre del feto con la de la madre. El nacimiento virginal de Jesucristo tenía un propósito, y era que tuviera sangre, pero no sangre humana. La sangre de Dios. En la sangre está la vida, y en la sangre está nuestra pecaminosidad. De manera que Jesucristo no podía tener la sangre humana. Esa es la razón del nacimiento virginal. Esa es la razón por la que el Espíritu Santo engendra directamente y le dice a José: es duro para ti, pero te tienes que quedar fuera de esta ecuación. Es duro, es duro. ¿Saben cómo se pagaba la traición en el pueblo hebreo de una mujer que saliera embarazada de un hombre que no fuera el hombre con el que estaba desposada? Con la muerte a pedradas,
con la muerte a pedradas. Es una situación difícil, es un evento trascendental, es un evento sobrenatural. Jesucristo es engendrado por el Espíritu Santo, porque María concibió del Espíritu Santo. Ser concebido por el Espíritu Santo es Dios mismo decidiendo venir a vivir, a ser hombre, a estar en la carne entre nosotros. No hay una manera mejor para explicar lo que está sucediendo aquí que como lo explica el evangelista Juan. El evangelista Juan dijo: y el Verbo se hizo carne. El Dios que nadie había visto, el Dios que solamente hablaba y creó todas las cosas, el Dios que hizo todo lo que existe, un día decidió hacerse carne. Ese verbo, esa palabra, se hizo carne y vivió entre nosotros. No hay motivo para la especulación. El Espíritu Santo no tuvo relación sexual con María. No necesita hacerlo, como algunos especulan trágicamente, por no decir otra palabra. Engendró, puso ahí lo que hizo cuando hizo cualquier milagro. Es el Dios de todo poder. Él tiene el poder sobre nuestro cuerpo. Él hizo el cuerpo, Él lo conoce. Y poder sobre todas las cosas. Qué tristeza para aquellos que dicen que Dios no puede. Para aquellos que dicen que Dios tiene una limitación. Dios puede hacer lo que quiera hacer porque es el Dios de todo poder. Y dice la Escritura que había concebido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el mismo Dios, la tercera persona, empezando su obra, pudiéramos decirlo de alguna manera, del Nuevo Testamento, de la iglesia, viviendo Cristo a vivir en carne entre nosotros. Nosotros sabemos que Dios, que nosotros creemos un Dios en tres personas, cosa que también muchos dudan. Pero el Dios nuestro puede haber sido las personas que quisiera, porque por eso es Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Padre mandando al Espíritu Santo para que el Hijo fuera el continente de ese mismo Dios. Y bien entendible, para los seres humanos, sobre todo los adultos, es un poquito difícil, pero ahí es donde radica la fe. Sin embargo, trato de explicarle esto a un niño. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás teníamos una escuela bíblica para niños, que posiblemente la volvamos a tener. Porque teníamos los servicios a la 1 de la tarde. Y una hermana, con muy buenas intenciones, que enseñaba a los niños, le trató de explicar la Trinidad a los niños que estaban en la clase. Y un niño le dijo, y ella, por supuesto, le trató de decir a los niños cuán difícil era de entender, o quiso hacerles ver a los niños que era muy difícil. Y un niño le dijo, no, maestra, no hay nada difícil en eso. Oh, sí, porque son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El niño le dijo, no, maestra, no hay nada de difícil en eso. Porque los niños no tenemos los problemas que tenemos nosotros. Hay que ser como niños para entender el reino, hay que ser como niños para entender las cosas de Dios, dice la misma Escritura. El nacimiento de Jesucristo fue del Espíritu Santo. No hubo participación humana. María fue el continente del reservorio que mantuvo a aquel niño para que se cumpliera lo escrito, para que naciera como todos los seres humanos. Jesucristo pudo haber venido a la tierra y decir, aquí estoy porque llegué, y la salvación va a ser como yo lo diga. Pero no, estaba escrito que nacería de una virgen, que nacería con el propósito de mostrarnos a nosotros la divinidad de Cristo, con el propósito de mantener la característica que permitió que Cristo no puede pecar, no pudiera pecar. Muchos se atreven a decir que Cristo no quiso pecar. Cristo no podía pecar. Jesucristo no tenía sangre humana, dice la Escritura en Romanos, sangre de Dios. No venía la pecaminosidad. Jesucristo no venía de Adán. Jesucristo, aunque en su genealogía, como vimos la semana pasada, tenía una relación humana con Abraham y la tenía con David, no tenía la sangre de ellos. Definitivamente quitémonos esos conceptos de la cabeza que dicen por ahí algunas religiones. No, el único que vivió en esta tierra en carne, sin sangre humana, sin sangre para pecar, fue nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos hace Dios. Eso es lo que quiere decir Emmanuel. La Escritura nos dice, fíjense ustedes, en primera de Juan, el mismo Juan hablando del capítulo 5, versículo 6, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. O sea, que nació como todos nosotros, de agua. ¿Saben lo que es nacer de agua? Las mujeres tienen que saberlo, porque hay una cantidad de agua que sale cuando paren, que aquello es terrible, ¿verdad? Y el niño está en agua. Lo que se ve es agua.
Eso es lo que quiere decir nacer de agua. No quiere decir, no estamos hablando de bautismo aquí. Vino mediante agua y vino mediante sangre. No solamente fue agua del ser humano, sino fue sangre, pero no sangre humana, sangre de Dios. Importante que naciera de sangre y de una sangre diferente, porque no podía pecar, porque era el Cordero de Dios y tenía que inmolarse y ser perfecto para cumplir con lo establecido. Dice la Escritura, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. ¿Saben quién dice esto? El Espíritu Santo, porque Él fue quien lo creó. Él puso ahí, cuando el niño está en el feto de la madre, sabemos que se empieza a formar la sangre. Y para que se formen los órganos, especialmente el hígado, que es el que produce la sangre de ese niño, tiene que haber habido la unión de la célula femenina con la célula masculina. Pero Dios no necesita esas cosas. ¿Saben por qué? Porque Él fue quien hizo esas leyes. Él las altera cuando quiere. No con un desorden, pero cuando lo necesita. Y así lo hizo. No tenía sangre humana porque Dios allí mismo lo engendró. Y no fue necesario ninguno de los procesos biológicos que normalmente se producen cuando se une una célula masculina y una femenina. El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y el Espíritu fue el que fue allí, cogió a María, como hubiera podido coger a cualquier virgen de las que esperaban en el pueblo hebreo. Y allí engendró a Jesucristo, hizo que María concibiera del Espíritu Santo. No ha sucedido nunca, no sucederá nunca más porque Dios no lo necesita. Yo recuerdo un amigo que la mamá le trajo a la niña a la consulta cuando practicaba medicina. Y él le dijo, señora, su hija está embarazada. La señora le dijo, horrores. Eso es una difamación. Eso no es verdad. Eso no es cierto. Usted es un aquí y un allá. Y él sacó la cabeza y miró por la ventana, porque en Cuba no había aire acondicionado la consulta. Y dice, ella, estoy hablando con usted, ¿qué busca? Dice, estoy buscando la estrella. Porque la última vez que el Espíritu Santo concibió a alguien, una estrella apareció. La última vez que nació alguien por concepción del Espíritu Santo, una estrella apareció. Que eso lo vamos a ver más tarde. No ha existido, no existirá. Dios puede hacerlo, puede hacerlo. Pero el propósito era claro. El propósito no era caprichoso. El propósito no era María. El propósito no era ni que se cumpliera la Escritura. Era la divinidad de Jesucristo con una sangre divina para que no pecara, para que pudiera cumplir su cometido, para que fuera 100% Dios y 100% hombre. No acepten la teoría del 50%, de 50 y 50, ni del 70 y el 30, de ninguna religión, de ninguna secta. ¿Saben que esta es la definición de secta religiosa? Los que digan que Jesucristo no es divino, que Jesucristo tenía sangre humana, no son cristianos. Tan sencillo como eso, son una secta. Eso es lo que define por todos los diccionarios seculares. No estoy hablando de diccionarios religiosos. El que diga que Jesucristo no es Dios hecho carne, no es cristiano, es una secta religiosa. No importa lo grande que sea. El que diga que hay alguien más como Jesús, divino, está equivocado también. Solamente uno concebido por el Espíritu Santo. No solo la concepción fue divina, por obra del Espíritu Santo, sino su nacimiento causó una crisis. Claro que tiene que causar una crisis, una cosa que nunca ha pasado. Una cosa que todo el mundo espera que sea de una manera y de pronto es de otra. El nacimiento de Jesucristo trae una crisis verdadera. Déjenme decirle algo acerca del nacimiento a través de la concepción del Espíritu Santo. En Juan 3:5 se nos dice, Jesucristo respondió, de cierto digo que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nosotros nacemos del Espíritu. Nosotros nacemos a la vida espiritual, pero ya fuimos engendrados por un hombre y una mujer. Claro, hay mucha gente que me va a decir por ahí, no, ya no participa el hombre. Ya le traen la célula a la mujer, pero le tienen que traer una célula. Y unirse a la mujer. Y está la inseminación y todas esas cosas que ustedes conocen, que yo no sé a dónde van a llegar con todas esas cosas, pero bueno. Ya estamos viendo los resultados de los problemas, de todos esos problemas, de todas esas inventos del ser humano. Pero tienen que participar dos células, la célula masculina y la célula femenina. No solo el nacimiento fue del Espíritu, o fue por concepción del Espíritu Santo. Su nacimiento trajo una tremenda crisis.
Es fácil solidarizarse con José. Es fácil solidarizarse con María, sobre todo en los tiempos que vivimos, y pensar cuál situación se creó en este momento, en este hogar, en esta familia. Sobre todo sabiendo la seriedad con que trataban los judíos el problema de la virginidad. Hoy posiblemente a nadie le preocupe mucho. ¿Saliste embarazada? Mami, estoy embarazada. La madre te pregunta ¿de qué? Bueno, usted está embarazada, mira cómo lo resuelve. Ya no te preguntan ni de quién. ¿Verdad? Pero era algo serio salir embarazado. Sobre todo cuando María había sido desposada, cuando ya tenía un compromiso que tenía que durar 1 año, cuando se sabía que no había tenido relación con ningún hombre. Su nacimiento causó tremenda crisis. Mira lo que dice el versículo. La segunda parte del versículo 18 dice, se halló. De manera que se enteraron. No sabemos si José o quién más, pero se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y dice el versículo 19, y José, su marido, no porque tuviera una relación íntima, porque había sido desposado. Su marido, como era un hombre justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Aquí tenemos a un hombre justo. Un hombre justo quiere decir que busca de Dios, que cree en Dios, que busca la manera de resolver las cosas sin herir, resolver las cosas sin acabar con la gente. Lo primero que pensamos cuando nos enteramos que la mujer está embarazada y sabemos que no es de nosotros, es arrancarla por ¿verdad? No hay otra reacción. Si cualquier hombre que se entere, y eso ha sido siempre así, de que su mujer está embarazada y no sabemos de quién, ¿ok? Pero no es de nosotros. Es una reacción normal, humana. Y por tanto trae una tremenda crisis a la vida de María y de José. Su marido, como era un hombre justo, no quería infamarla. Decir que aquella mujer había sido embarazada por el Espíritu Santo y que no le creyeran, como la mayoría no iba a creer. Como la mayoría no creyó. Porque si hubieran estado seguros de que María fue concebida del Espíritu Santo, hubieran estado seguros de que era el Mesías y todo Israel hubiera aceptado al Mesías. No hubiera habido duda. Pues definitivamente hubo mucha gente que no creyó. Pero este hombre justo no quería infamarla, que en otras palabras no quería que se conociera, no quería que fuera llevada a los tribunales. Esto tenía que resolverse de manera legal. Tenía que presentar carta de divorcio, porque esta es la solución, esta es la condición en que incluso el Señor Jesucristo permite el divorcio. Cuando hay adulterio, si María está embarazada y no es de José, lo más probable es pensar que se trate de adulterio. ¿Ok? Teorías por ahí de que la gente sale embarazada en los baños. No existe. No existe. Es adulterio si se encuentra que una mujer está embarazada. No, el Espíritu Santo no va a embarazar a ninguna. No se engañar por la muchachita ni por los muchachitos. No existe. Esto trajo tremenda crisis a la vida de ellos. Pero estaba anunciado. Jesucristo nunca dijo. Jesucristo es el príncipe de la paz, ¿verdad? Jesucristo es el que trae la paz a nuestro corazón, a nuestra vida. Cualquiera que sean las circunstancias. Pero la gente se olvida de algo que es digo muy importante allá en el mismo Mateo, lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 10. No pensáis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner disensión al hombre, en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Pues yo digo, por eso son programas la suegra. El Señor lo dijo, clarito. ¿Verdad? Eso cuando no son cristianos. Pero el Señor, la paz que vino a traer es una paz diferente. Pero cuando la gente está rodeada, sea quien sea, aunque sean los familiares, de gente que no cree, hay disensión. Inevitablemente. Hay disensión inevitablemente. De manera que esta crisis estaba prevista que sucediera. Se acabó la paz en el hogar. Imagínense ustedes, mi esposa está embarazada y dice que es el Espíritu Santo. No le crean la cosa nunca que viene y le dice eso, ¿ok? No se lo crean.